Tras las luces brillantes, los ensordecedores vítores y los cuerpos gigantescos que hemos admirado en el ring de la WWE, a menudo comienza una historia completamente diferente después del final de una carrera. ¿Qué le ocurre a un cuerpo cuando los planes de entrenamiento desaparecen, las lesiones persisten y el aplauso se silencia? Para muchas ex-superestrellas, esto se convirtió precisamente en el desafío más duro de sus vidas. Hoy echamos un vistazo a aquellas leyendas de la WWE, cuya impresionante físico ya no era el mismo después de retirarse del ring. Y empezamos con un hombre que en los años 90 era considerado una auténtica pesadilla. Psycho Sid. 1. Psycho Sid. En los años 90, Psycho Sid era el miedo personificado. Con su imponente estatura, sus anchos hombros y su mirada helada, parecía un monstruo capaz de destruir a cualquier oponente física y mentalmente. Sus apariciones eran impredecibles, tranquilo en un momento, explotando al siguiente. Precisamente esta mezcla lo convirtió en una de las figuras más aterradoras de su era. Los fans creían seriamente que casi nadie podría detener a este hombre, pero en 2001 todo cambió drásticamente. Durante un combate, Sid se atrevió a realizar una arriesgada patada Big Boot desde la cuerda superior. Para un hombre de su tamaño, fue un error fatal. El aterrizaje terminó en una impactante rotura de pierna, una de las lesiones más brutales jamás vistas en vivo en un ring de la WWE. Este momento significó prácticamente el fin de su carrera activa en el wrestling. Aunque le siguieron apariciones ocasionales, el dominante Psycho Sid desapareció del foco. Con los años, su cuerpo también cambió. La antaño imponente masa muscular dio paso a una apariencia mucho más tranquila. La imagen amenazante se desvaneció. Mayor fue la sorpresa cuando, en 2012, con 51 años, Sid apareció de repente en un escenario de culturismo, en forma, definido y competitivo. Quizás su cuerpo ya no era el mismo de antes, pero el impulso interno de probarse a sí mismo seguía ardiendo. ¿Fue realmente el cuerpo lo que hizo inmortal a Psycho Sid? ¿O su voluntad inquebrantable? 2. Mark Henry. Durante años, Mark Henry fue el símbolo de la fuerza bruta e innegociable en la WWE. Su apodo, el hombre más fuerte del mundo, ya era suficiente para hacer dudar a los oponentes incluso antes de que sonara el gong. Su gigantesca complexión, sus brazos masivos y su mirada inmutable transmitían la sensación de que allí no había un luchador cualquiera, sino una fuerza de la naturaleza. En sus mejores años, Henry dominaba el ring no por velocidad o técnica, sino por pura superioridad física y presencia. Sin embargo, tras el fin de su carrera activa, comenzó una etapa completamente nueva en su vida. Décadas de máxima exigencia, interminables sesiones de entrenamiento y una presión constante habían cobrado su precio. Mark Henry decidió conscientemente darle un respiro a su cuerpo. Los entrenamientos extremos desaparecieron, al igual que la obligación de mantener constantemente una forma perfecta. Con el tiempo, su figura perdió definición. La antaño dura masa muscular se volvió más suave, su aspecto más relajado. Pero con la pérdida de esa fuerza externa, algo más salió a la luz. Henry ganó serenidad, dignidad y un nuevo tipo de fuerza. Hoy ya no es un coloso temible bajo los focos, sino una leyenda respetada, mentor y autoridad tranquila. Su historia plantea una pregunta central. ¿Significa la verdadera fuerza solo músculos o se manifiesta realmente cuando se puede soltar? 3. Batista. En los años 2000, Batista fue la encarnación de la dominancia física en la WWE. Con su imponente tamaño, su extrema masa muscular y su explosiva presencia, parecía un depredador imparable. Cada aparición se sentía como una declaración de poder. Como varias veces campeón mundial y ganador del Royal Rumble, se situó en la cima absoluta del mundo del wrestling. Su cuerpo era su seña de identidad, un símbolo de violencia, control y fuerza indomable. Sin embargo, tras su marcha de la WWE, Batista tomó un camino completamente nuevo. El paso a Hollywood le obligó a redefinirse.
Ya no quería ser percibido solo como un luchador musculoso, sino como un actor serio. Con esta decisión, también comenzó una transformación física consciente. Batista cambió su dieta, adoptó un estilo de vida vegano y redujo deliberadamente su masa muscular para ser más ágil y saludable. Cuando finalmente apareció en las alfombras rojas con una complexión notablemente más delgada, muchos fans se quedaron en shock. El cuerpo antaño masivo era apenas reconocible, pero el propio Batista explicó abiertamente que nunca se había sentido mejor que en esa fase. Su fuerza se había desplazado de la pura masa muscular hacia el autocontrol, la disciplina y el equilibrio interno. ¿Fue la pérdida de su formidable físico realmente un retroceso? ¿O más bien la prueba de que la fuerza puede tener muchas caras? 4. Sunny. A finales de los años 90, Sunny fue una de las personalidades más conocidas y deseadas de la WWE. Con su apariencia llamativa, su presencia segura y un carisma que funcionaba incluso sin movimientos de lucha libre, se convirtió en un verdadero fenómeno de la cultura pop. Hubo un tiempo en que fue considerada la mujer más descargada en los inicios de Internet. Sunny representaba el glamour, la atención y la parte seductora del entretenimiento de la lucha libre que cautivaba a millones de espectadores. Pero después de dejar la WWE, su vida comenzó a salirse lentamente de control. Sin la estructura fija del negocio, sin cámaras y sin aplausos, perdió el rumbo. Su cuerpo cambió drásticamente. Engordó mucho y la imagen que antes brillaba se desvaneció. Al mismo tiempo, se vio cada vez más envuelta en una espiral de problemas de adicción, dificultades financieras y conflictos legales. Múltiples arrestos y estancias en prisión dejaron claro lo lejos que se había alejado de su vida anterior. El punto más bajo llegó años después, con un trágico accidente automovilístico bajo los efectos del alcohol, que costó una vida humana y le quitó la libertad a Sunny. Su historia es un doloroso recordatorio de lo implacable que puede ser la fama cuando desaparece. ¿Fue realmente la pérdida de su cuerpo lo que destruyó a Sunny? ¿O la pérdida de orientación y apoyo después del fin del foco? 5. Jake, The Snake. Roberts, Jake, la serpiente. Roberts nunca fue el superestrella más musculoso de su generación, pero pocos podían igualar su aura. Con voz suave, movimientos lentos y una inquietante calma, generaba más miedo que muchos oponentes físicamente superiores. Sus promos parecían juegos psicológicos, su presencia como una sombra oscura sobre el ring. En su mejor momento, Jake representaba control, amenaza y una profundidad que iba mucho más allá de la mera fuerza muscular. Sin embargo, tras bambalinas, luchaba contra demonios más fuertes que cualquier oponente en el ring. El alcohol, la depresión y un estilo de vida destructivo se fueron comiendo su cuerpo y mente a lo largo de los años. Su peso aumentó drásticamente, su antaño impresionante apariencia se deterioró y los problemas de salud dominaron su vida. El hombre que una vez infundió miedo, de repente parecía roto, aislado y perdido. Cuando todo parecía perdido, el giro llegó de la mano de Diamond Dallas Page. Con apoyo, disciplina y un nuevo estilo de vida, Jake comenzó a luchar lentamente para recuperarse. Perdió peso, recuperó la dignidad y encontró un nuevo propósito. Su ingreso al Salón de la Fama de la WWE fue más que un reconocimiento. Fue la prueba de que incluso una caída profunda no tiene por qué significar el final. ¿No es la historia de Jake la mejor prueba de que la verdadera fuerza reside en levantarse de nuevo? 6. Scott Hall. Scott Hall, inolvidable para millones de fans como Razor Ramón, encarnaba antaño la frialdad, la confianza en sí mismo y una dominancia sin esfuerzo. Con su estatura atlética, su estilo de movimiento fluido y su carisma legendario, parecía una estrella a la que todo le salía bien. Aunque nunca ganó un título mundial, marcó a toda una generación. Su ladder match contra Shawn Michaels sigue siendo un hito hasta hoy, y mostró un cuerpo que combinaba a la perfección fuerza, agilidad y elegancia. Sin embargo, tras el fin de su carrera activa,
comenzó una dolorosa caída. Los problemas de alcohol y drogas dominaron su vida diaria. Las viejas lesiones se hicieron cada vez más evidentes. Su cuerpo perdió masa muscular, su salud se deterioró rápidamente y el antaño tan seguro Hall parecía cada vez más frágil. En 2002 llegó el punto más bajo definitivo, cuando fue despedido de la WWE tras un incidente entre bastidores. Para muchos, parecía que su historia tendría un final trágico. Pero incluso Scott Hall tuvo una última lucha. Con la ayuda de Diamond Dallas Page, comenzó de nuevo a enfrentar sus adicciones. Ganó estabilidad, dignidad y paz interior. Aunque su físico antiguo nunca regresó por completo, sus últimos años hablaron de madurez y reconciliación. ¿Acaso Scott Hall al final no recuperó su cuerpo, sino su alma? 7. Triple H. En el apogeo de su carrera, Triple H era la imagen perfecta de una superestrella de la WWE. Su cuerpo parecía esculpido en piedra, simétrico, potente e impecable. Cada movimiento irradiaba control y autoridad. Cuando sonaba su música, el público sabía que no aparecía un luchador cualquiera, sino un hombre que encarnaba el poder. Durante años, dominó la WWE no solo como múltiples veces campeón mundial, sino también como el rostro de la disciplina y la ambición. Sin embargo, con el fin de su carrera activa, esta imagen cambió notablemente. Triple H se retiró del ring paso a paso y asumió cada vez más responsabilidades tras bambalinas. Al mismo tiempo, comenzó a reducir conscientemente su masa muscular para proteger su salud. Después de décadas de exigencia física y una grave enfermedad cardíaca, estaba claro que su cuerpo necesitaba otras prioridades que no fueran el tamaño y la dureza máximos. Hoy su físico es notablemente más delgado, marcado por el tiempo y la experiencia. Canas, una mirada tranquila y una presencia que ya no se basa en la intimidación, sino en el respeto. Triple H ha completado la transición del guerrero al líder. ¿Ha perdido realmente algo? ¿O más bien ha encontrado una nueva forma de fuerza que ya no reside en el espejo, sino en el legado? 8. Ahmed Johnson. A mediados de los años 90, Ahmed Johnson era considerado una de las mayores promesas de la WWE. Su enorme tamaño, su fuerza explosiva y su intensa presencia lo hacían parecer un main eventer nato. Cuando estaba en el ring junto a estrellas establecidas, destacaba inmediatamente lo dominante que era su físico. Su histórica victoria del campeonato intercontinental lo convirtió en el primer campeón afroamericano de este tipo y parecía el comienzo de una gran carrera. Pero precisamente en esa fase crucial, el destino golpeó. Una grave lesión renal obligó a Johnson a un parón prolongado, y cuando regresó, fue perseguido por más problemas de salud. Su cuerpo, antaño su mayor activo, comenzó a fallarle. La falta de constancia, junto con el enorme desgaste físico, detuvo su ascenso abruptamente. La WWE perdió la confianza y Johnson fue desapareciendo gradualmente de las grandes historias. Tras su retirada del foco, su cuerpo también cambió significativamente. Engordó mucho, la explosividad atlética había desaparecido. Hoy, Ahmed Johnson es un símbolo de uno de los mayores. ¿Qué hubiera pasado si, de la historia de la WWE? Si su cuerpo hubiera aguantado, ¿hasta dónde habría podido llegar realmente? 9. Scott Steiner. Durante años, Scott Steiner fue el referente de la masa muscular extrema en el wrestling profesional. Como Big Papa Pump, presentaba un cuerpo que parecía casi sobrehumano. Brazos masivos, hombros inflados y una presencia que intimidaba a cualquier oponente. En su mejor momento, parecía no haber límites para lo que su cuerpo podía lograr. Su transformación en una estrella individual lo convirtió en una de las figuras más destacadas de la historia de la WWE y, más tarde, de la WWE. Pero después del final de su carrera activa, la realidad lo alcanzó. La intensa carga, innumerables lesiones y el curso natural del tiempo cobraron su peaje. Cuando Scott Steiner reapareció públicamente años después, muchos fans apenas lo reconocieron. La masa muscular, antaño explosiva,
había desaparecido. Su cuerpo parecía más pequeño y suave, marcado por las huellas de una larga y sin concesiones vida como luchador. Aún así, algo no había cambiado. Su postura segura de sí mismo, su mirada orgullosa y su personalidad inquebrantable permanecieron. Puede que Scott Steiner haya perdido su legendario físico, pero su imagen como Big Papa Pump sigue viva. No es precisamente eso lo que hace a una verdadera estrella, que su legado es más fuerte que cualquier cambio físico. 10. Road Dogg. A diferencia de muchas otras estrellas de la WWE, Road Dogg nunca fue conocido por un cuerpo perfectamente definido o excesivamente musculoso. Su verdadera fuerza residía en otra parte. Con su carisma, su humor y su conexión única con el público, se convirtió en una de las personalidades más populares de la Attitude Era, como miembro de The Generation X y los New Age Outlaws. Cada una de sus apariciones vivía de la energía, las palabras y la presencia, no de la masa muscular. Tras el fin de su carrera activa, su estilo de vida cambió significativamente. Sin la constante presión del entrenamiento y marcado por años de problemas de espalda y rodilla, su cuerpo comenzó a ganar volumen. En apariciones posteriores, Road Dogg físicamente apenas parecía el artista de finales de los 90, pero en lugar de definirse por ello, habló abiertamente sobre las consecuencias del wrestling, sobre el dolor, las preocupaciones de salud y la realidad después de la fama. Sin embargo, nunca perdió lo que realmente le caracterizaba. Su sonrisa, su actitud positiva y su pasión por el negocio permanecieron inalteradas. Road Dogg demuestra que una superestrella no se vuelve inmortal por su cuerpo, sino por las emociones que deja en el público. ¿No es eso lo que realmente importa al final? Los cuerpos de estas leyendas de la WWE han cambiado, algunos drásticamente, otros sutilmente con el tiempo. Pero sus historias nos recuerdan que la fama es efímera, mientras que los recuerdos perduran. Si te han gustado estos datos, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más historias del mundo del wrestling. ¿Cuál de estos cambios te ha sorprendido más?